Muy buen día, mi nombre es María Fernanda Henao García, soy estudiante del programa de licenciatura en Biología y Química de la Universidad de Caldas y actualmente me encuentro cursando el Laboratorio de Bioquímica General, para el cual hoy vamos a realizar un mini proyecto referente a la determinación del piruvato. Para hablar del piruvato es importante hablar del ácido pirúvico, debido a que el piruvato es el anión del ácido pirúvico. Es una pequeña molécula de tan solo 3 carbonos que resulta ser el eje central del metabolismo celular de todos los seres vivos. Químicamente hablando, el ácido pirúvico, que es el que se encuentra en la pantalla en la parte superior, se denomina ácido oxopropanoico o ácido alfa-cetopropanoico. Consta de 4 hidrógenos que se encuentran en color blanco, 3 oxígenos que se encuentran de color rojo y 3 carbonos que se encuentran de color negro. Su fórmula química es CH3COCOH. Cuando se libera un catión hidrógeno del ácido pirúvico, se produce el piruvato, que es el que se encuentra en la parte inferior derecha, con fórmula CH3CO negativo, porque perdió un hidrógeno. El piruvato es un compuesto de importancia crucial en la bioquímica, ya que es el producto final de la glucólisis. La glucólisis es el primer paso en toda la respiración celular y el piruvato actúa de soporte en la unión entre las vías anaerobias y aerobias. En aquellos seres vivos que utilizan el oxígeno como dador electrónico, como por ejemplo nosotros, la molécula de piruvato puede ser rota por el complejo enzimático de la piruvato deshidrogenasa, formándose en el proceso dióxido de carbono y acetilcoenzima A, como se encuentra en la pantalla en la parte inferior. De esta manera, esto entrará en el ciclo de Krebs. O si por el contrario el ser vivo no puede emplear oxígeno o simplemente es un organismo anaerobio, como por ejemplo la levadura, el ácido pirúvico entrará en la fermentación láctica, donde producirá ácido láctico o alcohólica, reduciendo el piruvato o etanol. El piruvato también es importante porque interacciona con diferentes enzimas. Una de ellas es la piruvato deshidrogenasa, que deshace el piruvato con la liberación de energía. La piruvato deshidrogenasa, que se encuentra en la parte izquierda, es dependiente del NAD+, propia de las mitocondrias de eucariotas, y cataboliza la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico. En esta reacción se pierde uno de sus 3 carbonos, concretamente el del COH. El dióxido de carbono será eliminado como gas y el hidrógeno se unirá al NAD+, almacenándose así para poder reductor. La molécula resultante es un grupo acetilo y se unirá a la coenzima A, cofactor importante que enlaza el metabolismo de los glúcidos y el ciclo de Krebs. También el piruvato puede interaccionar con la piruvato carboxilasa, que es la que encontramos en la parte derecha. A partir del piruvato también se puede formar oxalacetato, mediante la adición de un carbono por la piruvato carboxilasa, proveniente de una molécula de dióxido de carbono. El oxalacetato es un sustrato del ciclo de Krebs conjuntamente con el acetil-CoA. Además de ser un sustrato para la formación de glucógeno en la gluconeogénesis, también participa en el ciclo de la urea, la degradación y la formación de proteínas. Como dijimos anteriormente, para hablar de piruvato es importante hablar del ácido pirúvico. Y entre las características organolépticas del piruvato se puede destacar que, como ácido pirúvico, es incoloro y desprende el mismo olor que el ácido acético, puesto que la conversión entre uno y otro es muy sencilla por la pérdida de dióxido de carbono. Es soluble tanto en agua como en alcohol. Además, se puede conseguir fácilmente la conversión de este ácido monoprótico a piruvato simplemente con el hecho de virar el pH del medio. Para hablar de la determinación de piruvato en este procedimiento, es importante hacer alusión a la respiración.
Si bien es claro que todo organismo necesita energía para sobrevivir, para nosotros como seres humanos la comida es esa fuente de energía y requiere de oxígeno para producirla dentro de nuestro cuerpo. Respirar es el proceso de mover el aire dentro y fuera de los pulmones para facilitar el intercambio de gases con el entorno interno. Esto trae oxígeno del aire y elimina el dióxido de carbono. La respiración interna es simplemente el intercambio de sustancias entre la sangre y las células, mientras que por el contrario la respiración celular es la liberación de células vivas, tal como se muestra en la pantalla que se está dando la liberación de esa energía. Hoy tomaremos en cuenta lo que es la respiración celular. Hay dos tipos de respiración celular, la aerobia y la anaerobia. En lo que respecta a la respiración aerobia, tenemos que es un tipo de respiración que requiere oxígeno y lo usa como combustible, como por ejemplo las grasas, los azúcares, que se convierten en energía con la ayuda de los oxígenos. Aquí el organelo clave dentro de las células de la respiración aerobia es esta que se encuentra en pantalla, la mitocondria, donde la molécula de glucosa de los alimentos pasa por un proceso de varios pasos, como por ejemplo la glucólisis, que es muy importante en este procedimiento porque se da la determinación de piruvato, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Después de hablar un poco acerca de la teoría del piruvato, vamos a proceder a pasar a la parte procedimental, donde tomaremos como eje central la respiración aerobia, donde se lleva a cabo la glucólisis. Los materiales que necesitaremos para este procedimiento básicamente será una pequeña y sencilla simulación que nos dará a conocer las 10 reacciones enzimáticas para la determinación del piruvato, siendo este la parte fundamental. Ahora sí, hablando de la glucólisis, que es una de las vías que utilizan las células para transformar azúcares, como lo es la glucosa, en energía bioquímica en forma de ATP, se da que este proceso se da en el citosol de la célula. Aquí, la glucólisis convierte la glucosa en piruvato a través de 10 reacciones enzimáticas que veremos en esta simulación. Este proceso produce ATP junto con otros productos como NADH, que se puede utilizar más tarde para producir aún más ATP para la célula. Veamos con ayuda de esta simulación cómo estas enzimas oxidan una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato. Primero, una reacción de quinasa agrega un fosfato a la glucosa para formar glucosa 6-fosfato. Este es uno de los dos pasos de consumo de energía y es una reacción irreversible. Seguidamente, se da una reacción de isomerasa que convierte la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato, reordenando enlaces covalentes tal como se muestra en la simulación. Seguidamente, otra quinasa elimina un grupo fosfato del ATP y le da fructosa 6-fosfato para formar fructosa 1,6-bifosfato. Este es el segundo paso de consumo de energía y es una reacción irreversible, igual que la primera. Ahora observamos el cuarto paso de la glucólisis, donde se da una reacción de liasa que divide el carbono 6 fructosa 1,6-bifosfato en dos azúcares de 3 carbonos, gliceraldehído 3-fosfato y fosfato dihidroxiacetona. En el quinto paso tenemos el fosfato de dihidroxiacetona, que es reordenado por otra isomerasa para formar un segundo gliceraldehído 3-fosfato. En este punto de la glucólisis, la glucosa se ha metabolizado en 2-gliceraldehído 3-fosfato y se han consumido 2 ATP, tal como se muestra en la simulación. Los siguientes 5 pasos de la glucólisis son la fase de producción de energía, así que vamos a verlos. En el paso 6, ambos gliceraldehído 3-fosfatos se oxidan a 1,3 bisfosfoglicerato por una deshidrogenasa. Este paso produce un NADH
por cada gliceraldehído 3-fosfato oxidado para un total de 2 NADH. Estos NADH se utilizan posteriormente para producir más ATP para la célula. En el paso 7, una quinasa transfiere un fosfato de 1,3 bifosfoglicerato a ADP para formar ATP y 3-fosfoglicerato. Este paso es reversible, aunque se forme ATP. El siguiente paso implica la reacción mutasa, que mueve el fosfato en el tercer carbono de 3-fosfoglicerato a la segunda posición de carbono para formar 2-fosfoglicerato. En el noveno paso se da una reacción de liasa que elimina el agua de 2-fosfoglicerato para formar fosfenol piruvato, tal como se muestra en la simulación. En el paso final de la glucólisis, una reacción de quinasa elimina el grupo fosfato de fosfenol piruvato y lo dona a ADP para formar ATP y piruvato. Aquí está la determinación del piruvato. Como las reacciones 1 y 3, este paso es irreversible. En este punto, dos moléculas de piruvato, 4 ATP, y se forman 2 NADH por cada glucosa que se descompuso en la glucólisis. Los piruvatos y NADH podría usarse en la respiración aeróbica para producir más energía para la célula. Aquí se representa la glucólisis como un proceso cerrado, pero realmente en las células los sustratos producidos por otras reacciones pueden entrar en la glucólisis en diferentes puntos. Por ejemplo, cuando un animal descompone glucógeno, que se produce glucosa 6-fosfato y luego puede entrar en la vía de la glucólisis en el segundo paso. Es importante destacar que eso significa que se requiere un ATP menos para la vía, porque se omite el primer paso del consumo de ATP. Otros azúcares también pueden entrar en la glucólisis, caminan en diferentes puntos. Cada uno tiene como un efecto diferente sobre el número neto de ATP, que son producidos por glucólisis. Realmente estos ATP son importantes moléculas de energía, requerido para muchas vías bioquímicas y finalmente pues para nuestra vida misma. La glucólisis es un contribuyente importante al grupo de ATP, utilizado en todas estas vías, caminos que son esenciales a la supervivencia de organismos biológicos, donde nosotros nos encontramos.